darle las gracias por dedicar tiempo para esta capacitación o más bien, digamos, como reforzar un poco lo que se pudo ir haciendo sede a sede en busca de poder montar el equipamiento que hoy tienen en sus laboratorios. Así que les doy la bienvenida y voy a compartir una PPT. Pero antes de eso quisiera saber si todos están viendo, por ejemplo, Jorge Carrillo, el profesor Jorge Carrillo está mostrando la maqueta que está instalada en Santiago Sur, ¿ya? No sé si todos están, digamos, con sus maquetas operativas, como fueron entregadas, digamos, cada una. No sé si alguno está con alguna dificultad, que lo pueda comentar como para hacer un par de alcances antes de comenzar. Como está mostrando ahí el profesor Jorge Carrillo, la maqueta se trató de dejar de la misma manera en todas las sedes, con la misma conectorización, con la misma forma, digamos, de poder también brindarle de parte nuestra algún tipo de soporte en caso de que se haya desconfigurado por algún motivo, que justamente eso lo podemos hacer remotamente para apoyarlos con eso, ¿ya? También veo a Pablo Quesada, que también ahí están con su maqueta, no sé si está encendida o no. Decía que ahí le falta encenderla. Voy a compartir la PPT. ¿Todos ven la PPT? Sí. Sí, perfecto, Nico. Perfecto. Bueno, dentro de la PPT hay algunas cosas que nos vamos a ir deteniendo, que son las cosas como más importantes de la maqueta, que tiene que ver con, principalmente con el funcionamiento, el tema, digamos, del equipamiento que se instaló, ¿ya? Y la idea, bueno, por ahí a lo mejor algunas cosas las vamos a obviar porque ya muchos de ustedes ya la conocen, pero lo importante es que en esta capacitación ustedes puedan ir aclarando las dudas respecto de lo que se les instaló a cada uno, ¿ya? Antes de eso, me voy a saltar un par de PPTs donde quisiera mostrarles cuál es la configuración que tiene cada uno de los equipos, ¿ya? Que sería acá. De forma esquemática, cada uno de ustedes tiene un equipo donde hay un equipo MikroTik, ¿ya? Un router MikroTik, ¿ya? Que es como el primero que está instalado. Luego de eso está instalado una OLT, que la marca es Kintape. No sé si ya la ubicaron dentro de la maqueta. Y luego de eso hay un transmisor óptico, ¿ya? Y también está instalado un multiplexor, que es el que está acá, ¿ya? Acá me voy a detener en esta PPT porque quiero comentarles de que la experiencia que tuvimos en Santiago Centro fue justamente en qué puertos nosotros, a través de algún computador o algo, digamos, que ustedes dispongan, conectado a Wi-Fi y conectado a través del cable LAN del notebook al MikroTik, nosotros podíamos tener acceso a todos los equipos que están instalados hoy en esa maqueta, ¿ya? El puerto a conectar, si fuese requerido digamos, una asistencia remota para ver algo particular que no le esté funcionando después de ver, digamos, cada una de las PPT, sería en el puerto número 6, ¿ya? De la parte switching del router. Cuando nos conectamos a ese puerto, vamos a poder tener y vamos a poder visualizar cada uno de los equipos que están conectados. En esta PPT, que no sé si todos la tienen, pero después se las vamos a compartir para que las tengan, están las IP del rango, digamos, con el cual van a poder visualizar la web config de cada uno de los equipos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de
del router MikroTik, ese es el rango IP, y luego cada uno de los equipos que están debajo del router van a estar con los que están acá. Por ejemplo, el 192.168.255.2 sería la OLT, y también, por ejemplo, en el caso del transmisor óptico, también sería el que termina en 3, 255.3, y el multiplexor WELAP que termina en 255.4, ¿ya? No sé si alguno de ustedes tuvo algún problema para ingresar a los equipos posterior, digamos, a la implementación que realizamos en cada una de las sedes. Si alguno, no sé, tuvo algún inconveniente o si todos pudieron posteriormente acceder. Hola. ¿Sí? Hola, mira, la Pedro Lineto de acá Osorno. Mira, acá cuando instalaron el equipo, por lo menos nos tuvimos vieron algunos profesores, estuvo el jefe de carrera nomás ahí presente en la implementación, entonces no, cuando yo llegué de vacaciones, justo tenía unos días de vacaciones, no pude acceder después al equipo. De hecho, me di cuenta que hay un deco, tipo deco chiquitito que no encendía, por ejemplo. Entonces, no sé, nunca he visto funcionar la maqueta acá en Osorno. Ok, ok, no hay problema. Lo vamos a chequear. Le voy a pedir al profesor Jorge Carrillo si me puede ayudar con la conexión del Anidex que dejamos instalando, que se me cayó la conexión, para poder mostrarles también cómo debiesen acceder a cada uno de estos equipos. No sé si el computador se habrá desconectado a la Wi-Fi. Vamos a revisar. Ok. Aún no se logra conectar. Sí, no sé si pueden intentar ahora. Voy a intentarlo. Me dice que está como fuera de línea, que no está encendido. Voy a volver. Sí, que estaba sin conexión a internet. Ahora sí, debería poder conectarse ahora. El ID no cambió, ¿no es cierto? Que no me deja conectarme. Estamos con el mismo ID.
Sí, me sigue apareciendo sin conexión. Jorge. ¿Alguien más tuvo alguna complicación para entrar a los equipos posterior, digamos, a la entrega de cada uno? Ya, y ahí. Ahí hay conexión, ¿eh? ¿Podría cerrar el Anidex y volverlo a abrir para ver si es que no vaya a estar tomado ahí el... No, me sigue apareciendo que no puedo ingresar. Bueno, para aclarar la consulta de... Envíame nomás la solicitud para aceptarla. Sí, es que me aparece como fuera de línea. Ese es el problema que tengo. Me aparece como que no estuviese conectado. No sé si habrá cambiado el ID del Anidex. Bueno, respecto a la parte de televisión, hay un equipo de los tres que está instalado que se llama WELAP CMP 201D, que este equipo es el que de una u otra manera genera señales de televisión, capturándola a través de una antena que está instalada en el DECO, ¿ya? En esa antena alimenta este DECO que ahí el profesor indica que no encendía, pero además llega esta señal UHF a una de las tarjetas que están instaladas en este equipo, ¿ya? Por tanto, debiese capturar señales de aire digitales que estén cerca, digamos, que se puedan capturar con el alcance de esa antena, ¿ya? Este equipo lo que va a hacer con esas señales nos va a permitir empezar a utilizarla y empezar a multiplexar para tener canales en IP, como también utilizarlos para poder modular en las dos tarjetas que están instaladas. Una es QAM y la otra es ICDBT, ¿ya? Yo quisiera mostrarles la interfaz del equipo. Estoy esperando ahí que se pueda solucionar el tema del Anidex de la sede Santiago Sur. Pero en definitiva, en la función del DECO, lo único que hacía era que a través del cable HDMI pudiésemos conectarlo al equipo, en este caso WELAP, que hay una tarjeta que tiene 4 entradas HDMI. ¿Ya? Por esas 4 entradas HDMI iba ese DECO, ¿ya? Pero no solamente ese alimenta señales, ¿ya? Hubo una pregunta que me hicieron, ¿cuántas señales podríamos agregar a través de esa tarjeta? Bueno, son esas 4 entradas, ¿ya? Esas cuatro entradas, ¿ya? ¿Perdón? ¿Aló? ¿Alguien dijo algo? ¿No? ¿No? Parece que hay un micrófono encendido, Nico. Ah, ok, perfecto. Bueno,
Lo que mencionaba el profesor, como les decía, esa tarjeta soporta hasta 4 entradas HDMI que pueden venir de distintos contenidos, desde una PC, o puede ser de un reproductor de video, o puede ser cualquier otro elemento que entregue a través de HDMI alguna señal, ¿ya? Que puede ser un video que esté dando vueltas una vez y otra vez. Entonces, con esas señales lo que se hace es generar más canales distintos. Si se dan cuenta, actualmente en la sede de Santiago Sur, el profesor, bueno, cuando tenía encendida la cámara se estaban viendo unos canales. Esos canales estaban siendo capturados y multiplexados en este equipo, que luego se inyectó en el tema del FTTH, que es la plataforma que además eh, o sea, que finalmente es cómo podemos llevar estas señales o esta tecnología a través de la red, ¿ya? Un segundo. Bueno, se incorporó recién al chat Jorge Pareja, que es el ingeniero que va a ir explicándole parte, digamos, de la configuración de los equipos, pero me gustaría poder tener el acceso al equipo para mostrarle la web config del equipo e ir tarjeta por tarjeta mostrándoles cómo se deben configurar, ¿ya? No sé si alguno hizo la prueba con la IP que les comenté y pudieron acceder a este equipo que está acá, ¿ya? Eh, la clave para todos los equipos son admin, esas son las que quedaron configuradas en cada uno de ellos, ¿ya? Para que no tengan dudas al respecto de que se pudo haber instalado algo distinto. Profesor Carrillo, ¿habrá podido resolver el problema del acceso a Internet? Está en eso, Nico. Perfecto. Ahí trabajando para usted. Sí, bueno, como todas las cosas, habíamos probado 3 días antes, una semana antes, y no habíamos tenido problemas y, bueno, justo en este momento pasó esto, pero es algo que se puede solucionar. Como les decía, en el web config de este equipo vamos a poder ver el tema, porque me pasó, en este caso cuando fuimos a revisar la maqueta de la sede, fue que habían cambiado frecuencias, ¿ya? Y hicieron que la tarjeta estuviera alarmada, ¿ya? O sea, alarmada me refiero con Sí, ahí los le he LED visto. frontales estaban en rojo, ¿ya? Y eso era porque el equipo le estaba mostrando que no estaba recepcionando. Ahí, disculpa, ahí deberías poder conectarte nuevamente a la Nides. Sí, ahí está pidiendo la autorización. ¿Todos ven la pantalla de acá, no? Bueno, desde lo más básico, le voy a pedir a Jorge, que ahora le cedo la palabra a él, que él nos va a ir mostrando cómo acceder a los equipos y obviamente va a ir aclarando cualquier duda que ustedes tengan respecto de la configuración. Por ejemplo, Jorge, acá estamos viendo en la pantalla un programa que se llama Winbox, con el que nos permite acceder y configurar, en este caso, el router MikroTik, ¿ya? Jorge, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes a todos. Sí, estoy por acá, don Perfecto. Nicolás. ¿Te puedes conectar al Anidex para que te autoricemos acá con Jorge y así tú tomas el control del mouse, ¿ya? Ya, a ver. Déjame buscar el ID.
Bueno, como les había comentado, cada una de las IP, si se dan cuenta acá, está direccionada a lo que está en la PPT. La que termina en 2 es el acceso web a la web config de la OLT. La 3 termina siendo para el transmisor óptico, ¿ok? Y en este caso la número 4, que sería al multiplexor. Como está en la pantalla, como les decía, en la parte frontal deben estar todas las luces verdes, ¿ya? El que no las tenga verde, hay que preocuparse. Tenemos que revisar, seguramente alguna alarma está, digamos, generando alguna situación. En la parte trasera aparecen los módulos que están instalados, ¿ya? Entonces, como les comentaba, que ahora le cedo la palabra a Jorge, que es, digamos, la tarjeta con entrada HDMI. Jorge. Sí, sí, acá estoy. Ya. Lo que pasa es que, primero que todo, disculpen, tuve un pequeño atraso y recién me pude incorporar a la reunión. Entonces, Nicolás, ¿seguimos con la parte de la PPT primero o vamos Mira, directo? veamos las conexiones para que todos sepan cómo conectarse a los equipos, cosa de que ellos cada uno puedan ir generando estas conexiones a través de un computador, digamos, y puedan ya tener acceso a los equipos que están instalados, ¿ya? Entonces, partimos con eso, que sería como la parte práctica, y luego puedes comentarles, digamos, la PPT, digamos, que tenemos ahí preparada. Ya. Bueno, primero que todo acá, a ver. Espérame, es que quería poner también en paralelo la imagen del diagrama, si es que se pudiera. Si no... Es que no está en este Ya, PC. ya, no importa. Lo que pasa es que, no sé si se acuerdan, pero dentro de en la presentación, ¿cierto? De la conexión a Internet, llegaba al router MikroTik, y del router MikroTik llega al resto de los equipos, ¿cierto? A la plataforma WebLab, que es la que hace todo el manejo de los canales de televisión, ¿cierto? La OLT, que tiene que ver con el tema de las señales de Internet, de la fibra óptica, y también, por otro lado, el transmisor óptico, ¿cierto? Y otros componentes que se pudieran incorporar al sistema. Entonces, el componente central de esta maqueta es el router MikroTik, que es el que tenemos acá en este caso, ¿ya? Que se utiliza con la aplicación Winbox. ¿Ya? Generalmente, la administración del router MikroTik se hace a través de Winbox, a pesar de que el mismo router MikroTik tiene una interfaz web, ¿ya? Para no usar este tipo, el Winbox, ¿ya? Lo más común es usar esta aplicación Winbox, que es la que estamos viendo acá, ¿ya? En esta parte, bueno, no sé si estarán familiarizados o no con MikroTik, pero lo voy a mencionar en todo, más o menos así, a grandes rasgos. Ya, cuando uno se conecta acá al router MikroTik, tiene esta columna izquierda donde están todas las herramientas, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, acá en interfaces, nos va a mostrar lo que tenemos conectado, ¿ya? Y bueno, acá hay un montón de interfaces. Lo que pasa es que están las interfaces físicas, que son estas interfaces Ethernet, que es la tercera pestaña que está aquí, ¿cierto? Por lo tanto, este equipo físicamente tiene de la conexión 1, el Ethernet 1, hasta el Ethernet 10, ¿ya? Incluso aquí podemos ver cómo hay tráfico ya en algunos de los puertos, que son los puertos que están conectados. Por ejemplo, aquí vamos a hacer clic en el puerto 6 y me va a mostrar el estado del router. Por ejemplo, gráficos del tráfico en este momento. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, me dice abajo, está habilitado, está corriendo, el link está ok. ¿Ven el cursor, cierto? ¿Se ve el cursor, Nicolás? Sí, yo lo veo. Ya.
Me parece que sí lo veo, sí. Ya, sí, más que nada para pasar. Ya, entonces, como les mencionaba, acá tenemos, por ejemplo, todo lo que es en interfaces físicas. Hay algunos casos, hay algunos casos donde las interfaces son virtuales, en este caso que son las VLAN, ¿ya? También acá se puede hacer conexiones o manejo de VLANs. ¿Ya? Acá otro componente importante, bueno, las configuraciones básicas del router, ¿cierto? Ya sea el router MikroTik o un router que uno tiene en su casa, ¿cierto? En la configuración de la WAN y de la LAN. Entonces acá, en la sección, en la columna izquierda, en la sección IP, vamos a tener nosotros todo lo que tenga referencia a como las funcionalidades del router. Acá, por ejemplo, en address podemos asignar las direcciones IP, tanto de entrada como de la LAN del router. Se pueden configurar servidores de HCP, clientes de HCP, ya se configura el DNS del router. Y por otro lado, acá lo importante son las rutas, para configurar, entre comillas, como la puerta de enlace o el default gateway del router. Entonces, por ejemplo, aquí, IP address. Aquí, por ejemplo, tenemos configurados ciertos segmentos. Tenemos el rango 172.16.01, ¿cierto? Asignado en una VLAN. El rango IP 192.168.2.1, ¿cierto? Para la interfaz de administración. Y acá tenemos algunos que estos generalmente vienen por defecto. Y acá tenemos otra red, la 192.168.255, ¿cierto? También para administración. Volvamos acá a interfaces. Ethernet. Interfaces, acá tenemos, ¿cierto? Ahí está administración, servicio, las VLAN. Por otro lado, como les mencionaba, aquí, por ejemplo, tenemos las rutas. Acá tenemos las rutas del router. Ya, en este caso, por ejemplo, no tenemos una red. A ver, acá. Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos setear el default gateway, el 0000/0, ¿cierto? Sería nuestro default gateway. Con eso, por ejemplo, estamos seteando la pasarela, la puerta de enlace del router. Acá, como les mencionaba, también tenemos algunas cosas importantes que son como lo básico que uno configura en la parte de MikroTik, que es, por ejemplo, aquí en la sección de Firewall, uno puede tener ciertas políticas de denegación de servicio, algunos filtros, ¿cierto? Pensemos esto que está conectado a Internet, ¿cierto? Si estuviese conectado a Internet, podría ser víctima de ataques de hacker y cosas así. Entonces aquí en el Firewall uno puede poner ciertas reglas. En el NAT, uno acá hace que el router esté configurado como router como tal, ¿ya? Si no tuviera esta regla de masquerade, no podría hacer que los clientes salgan a Internet. Ya, otra cosa acá, para no alargarnos tanto, es, por ejemplo, aquí en el PPP, en el Point-to-Point Protocol. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos configurar los servidores PPPoE, que son los que van a asignar las IP y van a generar las conexiones con los clientes de la red FTTH, con las ONU en este caso. ¿Ya? Acá, por ejemplo, uno puede asignar los perfiles. Acá se asignan, por ejemplo, anchos de banda, los rangos de IP. Acá en esta sección de secret, uno genera aquí los usuarios, ¿cierto? Usuario, no sé, 1234, clave 1234. Y eso va a generar una conexión PPPoE hacia el MikroTik, entre el MikroTik y la ONU. ¿Ya? Esto es
como les decía yo, a grandes rasgos. Por otro lado, tenemos también, como les mencionaba antes, en la parte, por ejemplo, del diagrama, ¿cierto? Teníamos la conexión a Internet, después se recibía el Internet en el router MikroTik, y del router MikroTik, Porque ahí ¿sí? estoy mostrando la PPT, por si acaso. Ah, ya, espérame que Me tengo avisas cuando hagas algo y ahí Ya. hago el cambio de la pantalla, ¿vale? Bueno, Poca gracia. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, tenemos, como mencionaba recién, el Internet, ahí con su simbología de nube. Acá tenemos el MikroTik, ¿cierto? El router MikroTik que está centralizando todos los equipos. Como recién veíamos la parte de la configuración de MikroTik, y ahora lo que les iba a mostrar es la parte de las configuraciones de la plataforma Vuela, ¿ya? Que me imagino yo que Nicolás les mencionó algo ahí, que por ejemplo esta plataforma es una plataforma digital que permite hacer descarga, entre comillas, de ciertas señales de televisión, ya sea desde los satélites, desde antenas, por ejemplo ISDBT, también puede recepcionar canales vía IP. Bueno, este equipo también es modular, entonces uno puede poner un módulo para recepción ASI u otro formato, y después este equipo tiene la particularidad que uno puede seleccionar y filtrar toda esa información de entrada y hacer una configuración de salida. Por ejemplo, ya yo me conecto a 5 satélites y bajo 100 canales, pero solamente voy a ocupar 40. Entonces uno viene y a través de este equipo uno va seleccionando, ya quiero este canal acá, después este como segundo canal, este como tercer canal. Toda esa configuración se hace en el equipo Vuela, ¿ya? Después, una vez que uno tiene configurado toda su parte de televisión, ya sea como salida ISDBT o como salida DVB, el esquema lógico es que después pase a través de un transmisor óptico que convierte la señal de RF en señal óptica para ser combinada con la señal del Internet. O sea, pensemos esto como un ISP, ¿cierto? A través de la fibra se entregan por lo menos los servicios de Internet, ¿cierto? Televisión y en ciertos casos telefonía. Entonces, para mezclar la señal de video con la señal del Internet, que en este caso se maneja a través de la OLT, se hace a través de este combinador que sale como CWDM, que en el caso práctico es una ETFA. Es un equipo que combina, ¿cierto?, las señales ópticas, tanto de Internet como de video, en este caso RF, y aparte de combinar, les eleva la potencia, ¿ya? Es un amplificador y combinador. En la práctica eso se llama ETFA. Y luego, para este caso es pasivo porque no se requería splitear, o sea, amplificar mayormente. Entonces, dentro de la ODF va un triángulo, un rectángulo, donde ahí está el filtro simbolizando, digamos, esta unión entre el transmisor óptico y la conexión de la OLT, ¿ya? claro, acá por ejemplo, si se fijan un poco más abajo, salen acá unas flechitas con ciertas direcciones con la longitud de onda de las señales de ópticas. Entonces, por ejemplo, la señal del transmisor óptico que hace esta conversión desde RF hasta señal óptica, queda en la longitud de onda 1550. ¿Ya? La OLT, todo lo que es la descarga hacia el cliente, va en la longitud de onda 1490. Y la subida desde los clientes hacia arriba, valga la redundancia, hacia la nube, hacia Internet, es por la longitud de onda 1310. Entonces, lo que mencionábamos recién, el CWDM, esa cajita que es como un combinador, hace justamente esa parte. Toma las dos señales de la OLT, que son 1490 con 1310, y las junta con el video, que es el 1550, para poder ser entregado hacia los clientes, que está representado ahí con estas líneas que van en una dirección y otra,
con el splitter, que es lo que generalmente se pone ya después en la práctica en las calles, ya sea en las mufas o en las cajas NAP de distribución, y finalmente representado ahí con los cuadritos que dicen ONT, que ya serían los dispositivos finales de las casas de los clientes. ¿Ya? Es un poco el diagrama de este laboratorio que se armó. Por lo tanto, que ya lo expliqué un poquito, ahora vamos a la parte de la configuración de la web. Sí, por ahí el profesor Carrillo está mostrando, ese es el splitter, el mini PLC. Profesor, ¿me puede volver a dar acceso? Porque se cayó la conexión, por favor. Hola, profesor. Jorge Carrillo, ¿me podría ayudar con el acceso a el Anidex que se desconectó? Me pide autorización nuevamente, por favor. Okay. Bueno, acá está la interfaz del equipo WellApp que ahora Jorge lo va a ir explicando. Ya. Voy entonces. Ya, bueno, como mencionábamos, el equipo WellApp es una plataforma digital de televisión que, bueno, mucho más que eso, porque al ser modular uno puede tener distintas configuraciones dependiendo del escenario de lo que uno quiera resolver, ¿ya? Pero en este caso tiene ciertas entradas que están acá, ¿cierto? Tiene puertos HDMI de entrada, tiene puertos ISDBT de entrada, ¿ya? También acá como salida tiene una tarjeta ISDBT de salida, y esta es una moduladora QAM también de salida. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir a la entrada ISDBT. ¿Qué significa esto? Que en el diagrama, no es necesario, Nicolás, que lo cambie. En el diagrama que les mostré recién, en la plataforma WellApp, arriba salía una antenita, ¿cierto? Y para sintonizar los canales ISDBT, y además tenía una antena como satelital, ¿ya? Simulando que estábamos haciendo recepción satelital. Entonces, por ejemplo, acá, en nuestra entrada, ¿cierto? Tenemos los canales ISDBT de entrada, donde acá, por ejemplo, nos muestra el bitrate que tiene, ahí, si es que está o no sintonizado, y los canales que tiene propiamente tal, los niveles y todo. Por ejemplo, aquí vamos a entradas. Aquí tenemos las entradas. Acá tenemos las frecuencias. Ya, ojo que las frecuencias no son aleatorias. Las frecuencias están normadas por la norma ISDBT, y particularmente acá la norma ISDBT-B, que es la norma que se adoptó en Chile, define ciertas frecuencias, ¿ya? Con esos, por ejemplo, esto sería 533 mega, 143, ¿ya? A veces si uno les borra estas partes o juega con esta información, no va a sintonizar bien el modulador. Por lo tanto, es importante que estas frecuencias, cuando quieran hacer pruebas, lo hagan siempre en base a la tabla de canales que está normado por la Subtel. Porque si ponen cualquier número, lo más probable es que no les tome los canales del aire, ¿ya? Otro factor importante es que la norma ISDBT acá en Chile define el ancho de banda de los canales en 6 MHz. Entonces también si ustedes ponen 8, puede que tome o puede que no. Pero acá en Chile la norma define el ancho de banda del canal como 6 MHz. Entonces, como les decía, eso es importante porque si no, no puede perder la sintonización y va a quedar con alarma el equipo.
Acá en la parte de servicios, por ejemplo, tenemos los canales que vienen, ¿cierto? Ahí se puede ver que como entrada tiene el canal 13, tiene los canales alternativos del canal 13, porque recordemos que en el aire cuando uno sintoniza con un televisor normal, ¿cierto? Uno hace un escaneo, toma los canales ISDBT, y siempre los canales, por ejemplo, el canal 13 tiene el canal 13.1 y tiene un canal secundario, a veces hasta 3 canales, ¿ya? Por lo tanto, aquí nos está reconociendo estos canales. Generalmente el primero es el canal normal, el oficial, ¿ya? Los otros son canales que tienen ahí como de relleno, canal secundario, que a veces incluso no transmiten nada. Acá también nos muestra alguna información respecto a las tablas. Todo esto, la norma ISDBT es como no una derivación, pero su base es la norma de B europea. Entonces, todos estos datos que sale aquí, por ejemplo, la NIT, la EIT, ¿cierto? La TOT, son tablas de información que vienen en la norma digital europea, que en este caso es la DBB. ¿Ya? Que, por ejemplo, ahí trae información sobre la red, esta es la información de la EPG, de la guía de programación, esta otra es información sobre la hora, ¿cierto? Y otras cosas más. Bueno, acá abajo, por ejemplo, se ve como en la tarjeta nos toma otros canales, por ejemplo, BioBio TV, el Mega, como les mencionaba yo, está el Mega, el canal principal, el Mega secundario, Mega móvil. ¿Ya? Acá también con su información de la NIT y todas esas cosas. ¿Ya? Bueno, acá esta plataforma, como les mencionaba, puede recibir, como es modular, puede tener múltiples configuraciones. Se pueden recibir canales por las tarjetas, por entradas IP, si ya tuviese a través de otros equipos, por ejemplo, receptores satelitales que en este caso son los IRD. Uno puede tener un equipo solamente especializado para hacer descarga de canales de los satélites, ¿cierto? Entonces eso nos entrega los canales en formato IP y uno los puede hacer entrar aquí a la plataforma, ¿cierto? Configura sus datos, la IP, el puerto y lo va a tomar como si fuera una entrada ya sea ISDBT o DBB. También podemos tener salidas IP, podemos tomar estos canales y como les mencionaba yo, poder seleccionar los que sirven, los que no sirven, los que se ven, porque a veces hay canales en los satélites que no se ven. Entonces también uno hace limpieza de la información que hay en los satélites. ¿Ya? Acá no hay nada configurado en la salida IP, por eso toda esta sección está en vacío. Acá hay alguna información sobre el equipo respecto, por ejemplo, a su dirección IP, la máscara de red, etc. El estatus del equipo, bueno, esto lo vimos al principio. Ahí ya se nos alarmó un módulo, ahí está en rojo el módulo 2. Acá abajo nos sale la información de los módulos, el estado en el que está, ¿cierto? Dame un segundo. Aquí, por ejemplo, podemos ir seleccionando, ¿cierto? Por ejemplo, aquí. Esta es la tarjeta ISDBT de entrada, que nos muestra los canales que está recepcionando a través de la tarjeta capturadora ISDBT. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, en la columna izquierda, ¿cierto? Tenemos CR2 y SDBT1, que es la tarjeta donde estamos nosotros recepcionando los canales. Y tenemos por otro lado la tarjeta CM2 y SDBT R01, donde estamos sacando los canales nosotros. Entonces, por ejemplo, acá, en el canal 13, si yo le pongo aquí editar, ¿cierto? Acá yo estoy seleccionando por dónde va a salir el canal. En este caso está seleccionada la tarjeta ISDBT de salida. Yo podría, por ejemplo, seleccionar la tarjeta moduladora QAM
de salida, o también se podría agregar en la parte de la salida IP, si uno quisiera sacarlo en un stream IP. Por lo tanto, por ejemplo, si se fijan, ese era el canal 13 HD. El canal 13 móvil no está saliendo por ninguna parte. Acá es como lo que les decía yo, que uno puede aprovechar de seleccionar las señales que efectivamente quiere inyectar en su sistema como ISP o como cable operador. Entonces uno puede recibir muchos canales, los filtra y a través de esta plataforma selecciona los canales que uno quiere entregarle a sus clientes. Por ejemplo, aquí BioBio. El BioBio está saliendo, ¿se fijan? Y los canales secundarios del BioBio no están saliendo. Ya. Entonces, cuando uno tiene esta configuración, ¿cierto?, de los canales de entrada, hace los filtros, configura la salida, ya sea por ISDBT o por la modulación que sea, ¿cierto? En la tarjeta físicamente va a estar el cable de salida en RF, que después va al modulador, o sea, perdón, al transmisor óptico. Entonces, el transmisor óptico es el que convierte la señal que estamos modulando ahora. Este equipo, el WELAB, hace modulación en RF, ¿cierto? En ISDBT. Y después esto se pasa por el transmisor óptico y el transmisor óptico nos convierte esa señal en una señal óptica. Espérame. Denme un segundo. Nicolás. ¿Sí? Dime, Jorge. Sí, no, es para ver así rápidamente la PPT, la imagen del diagrama general. Ahí está el diagrama, Jorge. Ahí lo estoy visualizando, Jorge. Ya, todavía no me aparece acá. Ahí sí. Acá está. Entonces, ¿cierto? Estábamos recién en la abuela. De ahí tenemos que convertir esta señal desde el RF al transmisor óptico, que nos va a convertir esta señal en una señal óptica, y de ahí va al el CWDM, que nos mezcla la señal con la del Internet. ¿Ya? Nicolás, no sé si puedes poner más abajo, hay una PPT donde está el transmisor óptico y muestra como un gráfico. Ahí estoy mostrando una imagen. No, No sé si... no, es mucho más adelante. Bueno, si no, mejor sigamos con la OLT. En definitiva, lo que les quería mostrar era como la linealidad que tenía el transmisor óptico, que a través de sus variaciones de radiofrecuencia produce en un diodo esa misma, ¿cierto? Exacto. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Que se inyecta por un lado la señal RF, ¿cierto?, en el transmisor óptico, y este es como que monta esa señal en un diodo, ¿cierto?, ahí representado en esta imagen, y eso va haciendo que el diodo vaya conduciendo o no, dependiendo de los niveles de voltaje y todo, y va modulando y generando esta señal óptica, que después va hacia el mezclador. ¿Ya? Esto es, como les decía, es un proceso, entre comillas, lineal, porque depende mucho de la linealidad del diodo, y también ahí Nicolás después les puede explicar los tipos de transmisores ópticos y todo que hay ahí en el stock de TAC. De TAC. No hay problema. Ya. Te vuelvo al... Sí, voy a volver a... Perfecto.
Ah, se cerró, parece, algo pasó. No, yo moví algo. Ahí está, Jorge. Se salió el... Ahí te dejo. Ya. Sí, espérame que... Ya, esta es la OLT. La OLT, su función principal es como un concentrador óptico, ya, de equipos ópticos. Es como una especie de switch, pero es más que un switch, porque el GPON, la OLT GPON, es de capa 3, o sea, tiene ya más funcionalidades de enrutamiento, de control de tráfico y todo ese tipo de cosas, que es una de las grandes diferencias con EPON. La tecnología EPON es más enfocada en capa 2, y en capa 2 no hay tanto control de tráfico, ni de enrutamiento, ni ese tipo de cosas. Ya con la OLT internamente tiene para hacer muchas funcionalidades de capa 3. ¿Ya? Incluso dependiendo del modelo de OLT y las capacidades de la OLT, puede hacer enrutamientos como BGP y todo ese tipo de cosas. Se puede poner el servidor de HCP interno en la OLT, son muchas funcionalidades que tiene, pero va a depender del modelo y las capacidades de la OLT. ¿Ya? En este caso nosotros tenemos la OLT GPON, como les decía, que es más enfocada en capa 3. Tenemos acá, a ver, no me tocó. Nicolás. ¿Sí? Dime. Ah, pensé que se había cortado el internet y no me toma No, no puedo pinchar al lado, en la columna izquierda. dame un segundo que a lo mejor si la Sabía, conexión sabía. estaba débil. Bueno, ahí como se dan cuenta, admin sería el ingreso a la OLT. Ahí Claro. está, Jorge. Ya, muchas gracias. Bueno, acá nos muestra la versión de firmware que trae instalada, la versión de hardware, el tiempo que está arriba. Aquí hay información de los puertos. Ya esta OLT, por ejemplo, tiene los SNI, son los puertos Ethernet de entrada, y los puertos PON son los puertos ópticos de la red GPON, FTTH, ¿ya? Passive Optical Network, y los SNI son los de entrada a los Ethernet. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que en el puerto 5 está conectado nuestro cable de uplink. Acá podemos ver información de tráfico, de paquetes, tasa de bit, etc. ¿Ya? Acá, por ejemplo, me fui en la sección izquierda, tenemos algunas secciones como la configuración de IP. Acá, por ejemplo, dice outband y inband. ¿Qué significa esto? Que el outband es para el puerto físico de administración que tiene la OLT. Hay un puerto en el frontis de la OLT que dice management. ¿Ya? Entonces aquí nosotros estamos configurando esta IP de ese puerto. Independiente de ese puerto de management, también nosotros podemos setear una IP en una cierta VLAN, una VLAN de administración. Por ejemplo, los ISP generalmente tienen una VLAN de servicio para los clientes, una VLAN administrativa que no es visible desde los clientes. Entonces, acá uno puede, por ejemplo, ya la VLAN 30 va a ser mi VLAN de administración y el equipo va a tener una dirección IP en esa VLAN, ¿cierto? Para poder entrar a través de eso. Acá en la sección, por ejemplo, o a la columna izquierda, la información de los puertos de entrada. Acá se puede ver, por ejemplo, que hay algunos que son fibra, que en este caso son generalmente estos puertos combo, que uno les pone el SFP, hay algunos puertos que están asignados con un puerto Cooper, y si no, están diferenciados como fibra y cobre. ¿Ya? Acá, por ejemplo, podemos ver que el puerto 5, ¿cierto? Que antes era el que tenía tráfico de paquetes, acá podemos ver que es un cable Cooper
cobre que está conectado a 1 giga, 1000 megabits, full duplex. Podemos ver la información un poco más detallada, podemos ponerle nombre, descripciones, ¿ya? Se puede forzar, por ejemplo, el puerto a funcionar en algún tipo de velocidad. Esto generalmente cuando las OLT son 10 gigas, por ejemplo, uno puede forzar a que el puerto siempre funcione en 10 gigas, para que como que le dio prioridad a eso. Acá tenemos algunas cosas respecto a las Mac. Y acá voy a pasar a la sección, ¿cierto?, de los puertos PON. Sigo acá en la sección izquierda. Acá los puertos PON son los puertos ya donde van conectados los clientes, en este caso las ONU o ONT también, se les llama en algunas partes. ¿Cierto? Entonces acá me da información del puerto, si está habilitado, si uno lo puede aislar de los otros puertos, ¿ya? Esta sección ya es un poco más para evitar, por ejemplo, tráfico excesivo. Por eso se le llama supresión de tormentas de tráfico. Esto a veces sirve cuando se genera algún loop. El Storm Suppression nos sirve para poder evitar ese tipo de loops. Bueno, obviamente tiene protocolos también para evitar los loops. El SNMP es para configurar protocolos de monitoreo. A veces, generalmente se estila poner un servidor SNMP y nos muestra los gráficos del estado de los equipos, tanto en CPU, temperatura, el tráfico de cada uno de los puertos. En el IGMP esto ya es un poco más para los streams multicast, que generalmente viene deshabilitado por defecto, a menos de que uno quiera hacer uso de esas funcionalidades. Las redes únicas son, por ejemplo, las tradicionales de Internet, ¿cierto? De TCP, lo que más se usa, pero las redes multicast son en las cuales una información, un paquete, no se envía de uno a uno, sino que se envía de uno a muchos. Por ejemplo, en streaming de video, de forma local, no a través de Internet, se usa mucho eso porque uno viene y manda esa información del stream a muchos dispositivos de un GDEN. Por eso, por ejemplo, acá tiene esta opción de poder habilitarlo y recepcionar tráfico de esa manera. Bueno, acá entramos un poco más de lleno, voy a ir a la sección de ONU Profile. Aquí ya entramos un poco más de lleno en la sección del GPON. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el GPON, como les mencionaba yo, a diferencia del EPON, como es capa 3, permite poder configurar más parámetros de la red, del tráfico en sí, del Internet. Entonces, acá lo que se hace es que uno genera perfiles ya de tráfico de ancho banda. Entonces, yo acá puedo asignar, no sé, por el perfil 1 para navegación de 200 megas, el perfil 2 para navegación de 400 megas, perfil 3 para navegación de 800 megas, ¿cierto? Entonces, aquí. Acá, por ejemplo, tenemos distintos tipos de perfiles. Tenemos perfil fijo, entonces 200. No importa la cantidad de clientes, no importa el tráfico, etc. Él va a asignar un fijo. Después tenemos un asegurado, que es un ancho de banda que uno permite que un cliente pueda tener como un variable, pero siempre va a tener un asegurado. Este es asegurado con un máximo, ¿cierto? Y acá tenemos máximo, ahí no le importa mucho, es muy variable. Y aquí tenemos una mezcla, que este debería ser el tipo 5. 1, 2, 3, claro, 4, 5. Me lo sé un poco más por numeración. Pero ¿cómo se llama? El tipo 5 es el que más se usa ¿cómo se llama? En configuraciones en ISP. ¿Qué tiene que ver eso? Que hay un cierto ancho banda fijo asegurado con un variable con un máximo. O sea, es como la mezcla de todo, que es más o menos lo que venden de repente los ISP, ¿cierto? Cuando a uno le venden un plan de internet, le venden hasta 600 megas, ¿cierto? Ese sería nuestro máximo. Pero en la letra chica dice un asegurado de 20 megas, 30 megas. Entonces, todas esas configuraciones se pueden hacer acá.
¿ya? Acá, por ejemplo, en la segunda pestaña tenemos límite de tráfico, ¿cierto? Una cierta cantidad de, no sé, megas, listas de acceso, el multicast, que es lo que le mencionaba yo cuando uno hace streaming de video. Por ejemplo, para los que han tenido o tienen servicio de Movistar, sin hacer publicidad, ellos, por ejemplo, tienen su servicio de internet y a través de la misma fibra, ¿cierto? Ellos ponen unos decos de televisión, pero no son por cable RF, no son por cable coaxial, son por el mismo cable Ethernet. Entonces ellos transmiten sus señales de video a través de multicast y la hacen llegar a estos dispositivos, estos decos, a través del protocolo, o sea, a través de este tipo de streaming multicast. Entonces ellos acá ponen el control de ancho de banda, de cuánto va a ocupar el canal, etc. Sigamos, acá en servicios, por ejemplo, ya, acá tenemos, por ejemplo, los servicios que va a tener la ONU, que en este caso, por ejemplo, no está acá, a ver. No, no es esta sección la que estaba buscando. Y acá está la sección. Por ejemplo, cuando uno la asigna, como les mencionaba, vuelvo un poco atrás, como las redes GPON y las OLTs GPON son de capa 3, hay mucha más configuración. Por ejemplo, las EPON uno conecta y funciona, uno no hace nada, ¿cierto? Como que es como si uno conectara un cable Ethernet en un switch o en un router. Acá en GPON uno define, por ejemplo, el control de ancho banda, ¿cierto? Cuántos megas va a tener la persona, cómo va a salir a través de Internet, a través de la OLT. Entonces, por ejemplo, acá tiene un modo transparente. ¿Qué significa eso? Que no tiene una VLAN asignada para un tipo de servicio. Por ejemplo, podríamos tener la VLAN 100 para el servicio de Internet, la VLAN 200 para el servicio de IPTV, la VLAN 300 para telefonía IP. Entonces, en este caso está transparente y pasa toda esa información a través de la ONU hacia arriba, ¿cierto? Desde el cliente de la ONU hacia arriba hacia la OLT y hacia arriba hacia el MikroTik, que él es el que maneja toda la parte de servicio. Pero, por ejemplo, yo podría poner acá una VLAN. Yo pongo una VLAN y le digo al equipo que va a funcionar con una VLAN específica para un servicio específico. Y entonces ese equipo no va a tener acceso a los otros servicios, ¿ya? Pero como les mencionaba, acá está en modo transparente, entonces pasa a todas las VLAN, ¿no? Eso ya después se encargan los otros extremos de ver qué servicios llevan. Acá, por ejemplo, me fui a la parte de administración de equipos ONU, ¿ya? En los cuales uno puede acá registrar, eliminar, bloquear, desbloquear, etcétera, los equipos que se conectan a los puertos PON. Entonces, por ejemplo, acá me sale que en el puerto 1, ¿cierto? Que es esto, la primera parte, antes de los dos puntos, yo no puedo seleccionar ahí. No lo pude. A ver. Ahí. Esa sección que seleccioné me está diciendo que está en el puerto 1, ¿ya? Y después de los dos puntos me dice que es la primera ONU conectada, la segunda ONU conectada y la tercera ONU conectada, ¿ya? En GPON podemos conectar hasta 128 clientes, 128 ONUs por cada puerto PON. En los EPON podemos conectar solamente 64, ¿ya? Por eso también ahí hay un tema de ancho de bandas, que también hay una mejora en GPON, que por cada puerto PON GPON se puede manejar 2.5 gigabits por segundo. En EPON solamente se puede manejar 1 gigabit. Por eso también es un poco que en GPON se puede manejar más clientes por cada puerto. Bueno, acá la OLT nos muestra también los niveles en los cuales está trabajando, si está configurado.
¿cierto? Acá, por ejemplo, nos dice el perfil, que era lo que estábamos viendo, los servicios de stream, si, por ejemplo, era transparente, VLAN, el perfil de ancho de banda, que están los valores por defecto. Y acá están las operaciones básicas como habilitar, deshabilitar. Y acá, por ejemplo, podemos tener información detallada. Y ahí ya nos muestra un poco más, tenemos más información respecto al equipo que está conectado. Tenemos su número de serie, ¿cierto? El fabricante, tenemos las versiones de hardware, firmware, ¿cierto? Acá tenemos el nivel con el que está funcionando, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que como todo, tiene un rango de operación. Entonces el equipo tiene un límite de señal en el cual puede operar. En este caso, bueno, estos valores son negativos. Mientras más negativo es peor. Entonces, por ejemplo, acá tiene -6. Los equipos generalmente, según el modelo y la sensibilidad del equipo, podría llegar a -27. No se está viendo por lo menos la imagen. Se ve como el explorador. Eh, Se ve el navegador, el Nicolás. explorador de carpeta. Sí. ¿Nicolás? Ahí sí. Ahí sí estamos bien, gracias. Ah, ya, ok. Ahí sí. Ya, me devuelvo entonces. Entonces, no sé si alcanzaron a ver esta parte cuando entré acá a la información de las ONU, ¿no? Entonces, me devuelvo aquí, ¿cierto? Como les mencionaba, acá está la parte de las ONU que están conectadas en ciertos puertos. El puerto 1 tiene conectadas 3 ONUs, ¿cierto? O relativamente 1, 2, 3. Si yo le pongo acá información detallada, nos muestra la información del número de serie, el fabricante, las versiones que tiene, tanto en los firmware, y al final nos muestra también información sobre el nivel óptico, ¿ya? Y este es un parámetro importante de manejar porque eso nos dice cómo está la experiencia de navegación de nuestro cliente final, ¿cierto? De nuestro cliente de Internet, porque si el equipo está al límite de su nivel de señal, obviamente que va a presentar intermitencias, y si ya excede el nivel, simplemente no va a tener Internet. Entonces, como les mencionaba recién, hay un rango de operación y ciertos equipos, por ejemplo, acá están -6, porque como es laboratorio, los niveles de spliteo, ¿cierto? Cuando se va dividiendo esta señal óptica, no excede los máximos, ¿cierto? Hay pocos niveles de spliteo. Pero en una red FTTH de un ISP, ¿cierto? Los niveles van a estar en -20, -22, -18, va a depender mucho del diseño de la red de cada ISP, ¿cierto? Pero cuando exceda, por ejemplo, los -27, los -28, que ya ahí empieza al rango límite del equipo, ya empieza a generar intermitencia, ¿ya? Entonces, esto, como les decía yo, es un parámetro que los ISP siempre se están fijando en sus clientes. Por ejemplo, un cliente reclama porque tiene intermitencia, su internet anda mal, un parámetro que hay que revisar, por ejemplo, es este, el nivel de señal que tiene el equipo, porque lamentablemente de repente la gente no tiene tanto cuidado con la fibra, ¿sí? Piensan que es un cable tradicional, un cable de cobre, un cable coaxial, y lo doblan, o hacen aseo, mueven los muebles, y el router queda en una esquina, todo doblado, ¿cierto? Y eso hace que la fibra se atenúe. Acá lo que sucede es que la fibra, cuando se dobla mucho, pierde señal. Y de hecho podría llegar a quebrarse. Podría romperse, y ahí sí que ya no hay señal, ¿ya? Bueno, estábamos en esta sección, me devolví, estamos acá con las ONU. Acá uno puede ir agregando o eliminando ONU que pueden estar bloqueadas porque, no sé, un cliente por no pago, porque, no sé, se cree hacker y está tratando de acceder a la OLT, uno lo bloquea. Acá, por ejemplo, podemos ver información de los puertos. Esta OLT tiene 8 puertos PON, y tiene acá, por ejemplo, algunos parámetros que se pueden, ¿cómo se llama? Se pueden ir configurando en la OLT. Por ejemplo, esto es un parámetro importante, el auto found,
¿Qué significa eso? Que cuando conecten una ONU nueva en ese puerto, la OLT inmediatamente la va a reconocer y va a empezar a negociar con esa ONU, ¿ya? Si bien puede o no darle servicio a Internet, pero sí la va a reconocer, porque podría no hacer nada. Y toda esa configuración se hace manual. Ya. Acá, por ejemplo, en la administración de VLAN, tenemos las VLAN de servicio, ya sean en el uplink o en los clientes. Se me quedó pegado. A ver. Ya. Por ejemplo, acá, como les decía, estoy en la sección de las VLAN, ¿ya? Y no sé si se recuerdan cuando antes les mencionaba de que por defecto está en modo transparente, o sea que las VLAN de la ONU pasan, ¿cierto?, hacia arriba en este caso la OLT, y después hacia arriba hacia el microtik. ¿Ya? Acá, por ejemplo, las VLAN de todos los puertos están en modo troncal. ¿Qué significa esto? Que es como un similar al transparente. Cuando un puerto está en troncal, pasa todas las VLAN hacia arriba. Entonces, por ejemplo, acá podemos cambiar eso a modo acceso. Cuando uno cambia ese puerto, por ejemplo, aquí estoy cambiando el puerto Ethernet 1, si yo lo cambio a acceso, esa puerta solo va a funcionar en la VLAN que yo le digo. Por ejemplo, aquí, modo acceso, y va a funcionar en la VLAN 100. Si yo aplico acá la configuración, la puerta 1 de la OLT solamente va a reconocer la VLAN 100. Y es más que nada, como les decía yo, para de repente separar servicios. La VLAN 100 Internet, la VLAN 200 IPTV, la VLAN 300 telefonía IP, por ejemplo. Entonces, acá en esta sección uno puede ir configurando eso. Y generalmente las puertas GPON, que son las G, que están de ahí de la 1 a la 8, esas quedan casi siempre en modo troncal, porque como cada puerto maneja 128 clientes, los 128 clientes podrían tener distintos tipos de servicios, entonces generalmente esto uno no lo deja en modo troncal, a menos de que haga alguna solución especial para algún sector, por ejemplo. Pero las de entrada, las puertas de Ethernet, a veces uno las deja configuradas con ciertas VLAN y uno puede ir derivando el tráfico. La puerta 1 me voy al MikroTik, al puerto 2 me voy a otro switch donde tengo las señales IP, así. Bueno, acá sigamos por la sección izquierda, alarmas, de repente si es que hay poca niveles de señal en los puertos, si es que generalmente, por ejemplo, cuando se cae todas las ONUs de un puerto, se genera una alarma. Y aquí ya estamos en la parte de configuraciones de actualizaciones de software, reseteo de la OLT, generación de archivos de configuración de backup y restaurar esos backups, cambiar las passwords, lenguaje, el reboot del equipo, ¿cierto? Ya esto es parte operativa normal. Sigamos entonces. Ya tenemos nuestra web app. Nicolás, ¿podemos volver a la PPT? ¿Desde dónde quisieras empezar, Jorge? No sé si hasta ahora hay alguna duda, alguna consulta respecto de lo que les hemos ido mostrando. Por lo menos hasta ahora todo bien, pero cuando empecemos a trabajar o a ver la práctica, yo creo que ahí van a estar los detalles. Claro, como siempre. Como siempre. Lo importante es que ahí la sede de Santiago Sur está funcionando operativa, por supuesto. Está con señales vivo, así que... Claro. Lo primero que hay que hacer es guardar configuración, tener un backup.
exactamente, los equipos tienen eso y para poder manejarlo sin problema y que no genere problemas después cuando a veces se cambia un profesor o hay cambios, digamos, de asignaturas que ocuparon, porque si se han dado cuenta, la maqueta tiene muchas cosas en las que se puede experimentar a los alumnos. Además, que tiene todo esta tema de realismo porque es realmente un servicio como si fuese INACAP un ISP para sus alumnos. Entonces pueden ver desde la configuración de la cabecera hasta la ONT que se le instala a un cliente y eso creo que es algo muy importante que lo puedan tener en cuenta. Sí. ¿Quieren, no sé, arrancar o repasar algo adicional? O Jorge, no sé si tú quieres continuar Mira, a desde mí me algún gustaría, punto. sí, mira, yo no sé si lo alcanzaste tú a ver delante, pero, por ejemplo, podrías bajar a la parte donde está la OLT, la parte JIPON, y donde está los niveles de spliteo. Por ejemplo, ahí, después de ahí, justo ahí. Perfecto. Ya. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos la distribución como si fuera en una casa, o sea, más que en una casa, en la distribución, ¿cierto? Como si fuera en la calle. En este caso va desde la derecha a la izquierda, donde está la OLT, que es lo que estábamos viendo recién, ¿cierto? Y se va hacia la izquierda y llega a la ONT, que es el cliente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que delante yo les mencionaba, ¿cierto? Que había un parámetro que era el nivel óptico, que es el que determina cuando un cliente tiene buena señal o no. O sea, hay un rango de operación, pero cuando se va al límite del equipo, eso va a generar que el equipo tenga mucha intermitencia. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace acá? Por ejemplo, desde la OLT, ¿cierto? Se va a el primer nivel de splitter, ya que esto va a depender mucho del diseño de la red. Ya estamos hablando aquí desde la OLT hacia acá, hacia la izquierda, estamos hablando del despliegue de fibra óptica en un sector, en una ciudad, no sé, en una comuna, etc. Entonces, cuando uno sale desde la OLT hacia la calle, ya, bueno, acá falta un componente en este diagrama que es la ODF, que es la bandeja donde uno viene y conecta todos los jumpers de fibra. De ahí sale, ¿cierto?, por fibra óptica hacia la calle, por los postes o subterráneos, dependiendo del diseño y del sector que se quiere implementar, ¿cierto? Pero generalmente el primer nivel de spliteo va en las mufas, ya que son como una especie de botellas negras que están en los postes de arriba colgando. Ahí llega la fibra óptica y, como les mencionaba, cada pelo puede conectar 128 clientes. Entonces, ¿qué hace uno? Que a un pelo le pone un splitter, y ahí está el factor del splitter, por ejemplo, ahí en negro que dice 1 por 8, ¿cierto? 1, 2.8. ¿Qué significa? Que ese pelo, llega un pelo y yo lo divido en 8 pelos, y tiene la misma señal, obviamente, o sea, la misma información óptica, pero con un poquito menos de señal, ¿cierto? Si parto con 0 dB, el splitter va a atenuar 9 dB, por eso que dice menos 903. Entonces, cuando yo ponga un instrumento para medir, si desde mi cabecera yo salgo con 0 dB, voy a medir menos 0,9, ¿ya? Entonces, después, ¿qué hace uno ahí? ¿Por qué se hace esto? ¿Cierto? Para poder conectar los 128 clientes. Entonces, uno llega, divide por 8 y esos 8 pelos de salida los conecta al segundo nivel de spliteo, que está más hacia la izquierda, que eso generalmente va en las cajas de distribución, llámese Terminal Box o NAP, o a veces hay empresas que ponen gabinetes en los postes para poder conectar, ¿ya? Y en ese segundo nivel de spliteo va el otro splitter. Entonces, por ejemplo, acá ya un pelo lo dividimos en 8, y ese pelo que ya venía dividido en 8, lo volvemos a dividir en 8. Incluso hay, según el nivel que se tenga, porque todo depende de los niveles, uno podría poner un splitter, o sea, un divisor de 1 a 16, para poner 16 clientes en esa caja.
Entonces, así, de esa manera, se va dividiendo el pelo para poder, piensa en esto, que hay una rentabilidad de retorno que busca el inversionista. Entonces, no saca nada con tener un pelo por cada cliente, sino que un pelo lo va dividiendo lo máximo que puede para poder optimizar ese pelo, ¿cierto? Entonces, ya en un segundo nivel de spliteo, vamos a seguir este ejemplo acá, tenemos un splitter de nuevo de 1 es a 8, 1 por 8. Entonces, si salíamos de la cabecera con 0 dB, pasamos por el primer nivel de splitter, nuestro instrumento de medición nos va a marcar menos 9, ¿cierto? Pero cuando pongamos este segundo nivel de splitter, a la salida de ese nivel, ya vamos a tener la suma de esos dos, o sea, no menos 9, sino que menos 18. ¿Ya? Por lo tanto, si esto fuera ideal y solamente tuviera los splitters, nuestro cliente final, la ONU, la ONT en este caso que está ahí, nos estaría marcando menos 18. Cuando delante estábamos viendo en la configuración de la OLT, marcaba que la ONT estaba marcando menos 6. ¿Por qué? Porque el escenario de laboratorio que hay ahí está quizás con un nivel de splitter, entonces es poca la atenuación que nos da. ¿Ya? Pero en un escenario real, en la calle, podríamos tener desde menos 18 hacia arriba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ustedes despliegan la fibra óptica, en cada empalme, en cada fusión, por así decirlo, hay ciertas pérdidas. Es poca, 0,1 dB, 0,2 dB, ¿cierto? Y así la fusión está mala, podría llegar a tener 1 decibel de atenuación o más, ¿ya? Entonces, toda esa suma de cositas pequeñas también influyen en el nivel final. Por eso que, por ejemplo, abajo hay una sumatoria que dice, ¿cierto? Vamos a preocuparnos aquí del medio de la ecuación. Atenuación de los splitters, atenuación de los empalmes, atenuación de los conectores, ¿cierto? Porque cada uno de esos componentes de la red de fibra óptica va a ir generando una pequeña pérdida. El splitter, por fabricante, viene normado, 0,9, 0,12, 0,3, o sea, menos 12, menos 13. Va a depender del splitter que se utilice, ¿ya? Las fusiones también tienen un rango, como les mencionaba yo, 0,1, 0,2, es como un rango aceptable. Los conectores también, 0,25, si el conector es malo, 0,5. ¿Ya? Y por otro lado, la fibra óptica también, a pesar de que la fibra óptica es uno de los elementos que por eso se está usando mucho ahora, que es uno de los elementos que menos tiene pérdida, comparado, por ejemplo, con el cable coaxial. La pérdida del cable coaxial por metro es abismante. La fibra óptica tiene muy poca pérdida por metro, ¿ya? Incluso por kilómetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deme un segundo. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que toda esa sumatoria de cosas va sumando y va afectando el nivel final de la señal del cliente, ¿ya? Y como les decía, la fibra, a pesar de que tiene muy buena señal, no tiene tanta pérdida, ¿cómo se llama? Igual tiene un factor de, por ejemplo, ahí sale menos 0,4 dB por kilómetro. Por kilómetro, ¿ya? Que, como les decía yo, comparado, por ejemplo, con un cable coaxial, tienen una pérdida por metro. La fibra tiene pérdida por kilómetro, o sea, obviamente tiene por metro, pero es tan pequeña que se cuantifica mejor en, ¿cómo se llama? En kilómetros. Entonces, dependiendo también las distancias, esto también va a sumar. Generalmente las redes GPON están como máximo en 20 kilómetros. Las implementaciones están en 10 kilómetros, 12 kilómetros, ¿cierto? Pero la red GPON está pensada teóricamente para poder tener distancias de 20 kilómetros de cobertura, ¿ya? Pero obviamente va a depender de los niveles de spliteo y todo eso. Eso, Nicolás, no sé si hay consultas, dudas. No sé, Felipe, si hasta ahora está bien. A los profesores que tienen algo que quisieran que pudiésemos resaltar en este momento. Para mí era muy importante que pudieran ver que efectivamente se pueden conectar
en este caso, a los equipos y tener acceso a las configuraciones que nosotros dejamos como estándar en cada una de las sedes que se le instaló esto. Profesor Carrillo, ¿me podría volver a autorizar el acceso, por favor, para estar ahí? Sí, ahí, Nicolás, no sé ahí si los profesores tienen más dudas, consultas al respecto. Como bien decía, quizás la mayoría de ellas podría venir en algún momento ya de empezar a ocupar la maqueta como tal. Yo sé que hay varios profesores que ya la han estado ocupando y han estado ahí trabajando en ella. Pero lo más seguro que nos van a venir esas dudas. No sé si ahí podría quedar como algún contacto por parte de ustedes en caso Sí, de el correo temas soporte, puntuales. con ese armamos el ticket como para poder ordenar el tema. Nosotros tenemos un ticket y con eso podemos ir asistiendo, digamos, y así que queda un respaldo de cuál era la consulta en particular y así queda todo respaldado. Correo soporte @tac.cl, nos indican la sede y bueno, la situación en particular para resolverlo. Ahora, como vieron, acá el profesor Carrillo nos permitió tener su notebook, nos dio acceso a través de Anidex, obviamente conectado él a través de una Wi-Fi y a través del cable Ethernet nos conectamos al router MikroTik en el puerto número 6 y con eso nosotros de forma remota pudimos modificar. Como están viendo acá, por ejemplo, nos pasó que había una frecuencia que no estaba llegando acá y fue tan simple como modificarla desde aquí, ¿no? Y con eso se resolvió para que dejara de alarmarse el equipo. Ahora seguramente se movió algo y está recepcionando bien la tarjeta ICBT de entrada, ¿ya? Entonces, eso sería como la forma también en caso de que tuviesen un problema digamos, como a lo mejor que no puedan resolver por sí solos, podríamos también tomar acceso remoto y ayudarlos a configurar al menos los equipos que tengan alguna dificultad. Como lo explicó Jorge, este es el equipo que tiene a lo mejor por ahí como una dificultad mayor, porque a lo mejor no lo habían visto antes, pero me imagino que en términos del MikroTik, que es un router finalmente, eh, el equipo OLT, que finalmente también tiene mucho sentido para las clases que dan de fibra, de FTTH, ahí está, digamos, como toda la información pertinente y aparte tenemos manuales para que puedan iniciar el equipo también, que eso los puedo compartir, cómo configurar la VLAN, por ejemplo, que es muy importante configurar eso porque después los equipos terminales, las ONT, se tienen que configurar apuntando, por ejemplo, a esa VLAN para que puedan tener acceso a Internet, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas que no habría ningún problema en que la expusieran en el correo y si por ahí a lo mejor algo requiere una asistencia mayor, con estas herramientas como se las menciono y como se las estamos mostrando, podríamos nosotros ayudarlos a terminar de configurar el equipo, ¿ya? No sé si el profesor Jorge Carrillo podría estar mostrando lo que hoy están viendo. Ellos conectaron a uno de las ONT, conectaron a través del cable coaxial a un televisor con norma TVD y actualmente tiene los canales que están configurados en esta tarjeta de acá, ¿no es cierto? Está teniendo señales, digamos, que hoy las puede ver. Por ejemplo, en la portadora número 1, canal 13 HD y el canal BioBio, ¿ya? Si se dan cuenta ahí, Felipe también está con su cámara mostrando y se está viendo, digamos, el canal. Ese está sintonizado, Felipe, no, o profesor Carrillo, si me pueden comentar. ¿El televisor está sintonizado en qué canal? Es una teleserie coreana, hasta ahora. Hora de teleseries, Estamos viendo el canal 13. canal 13, perfecto. Esa es la portadora número 2, ¿ya? Correcto. Entonces,
Por ejemplo, yo podría deshabilitar esa portadora y ahí, como ven en la cámara, ya no está mostrando nada. Sí. Entonces está súper operativo, el equipo también es bastante sencillo de utilizar y bueno, el resto es simplemente entender, digamos, cada uno de sus parámetros. Ahí, por ejemplo, estoy volviendo a habilitar esa portadora y bueno, hay que esperar un poquito ahí que se vuelva a sintonizar. Mientras se vuelve a sintonizar, creo que Felipe Campos tiene una pregunta. Felipe, te escuchamos. Hola, buenas, saludo a todos. Disculpen, voy manejando, así que algunas cosas capté de todo. Nosotros en Chillán igual la hicimos funcionar. Tuvimos que buscar un poco las seriales de la ONT en este caso, porque no viene la de superusuario para entrar a configurar lo que es VLAN. Varios prácticos donde los muchachos necesitábamos pasar con diferentes VLAN por la OLT hacia las diferentes ONU. No podíamos configurarla, así que tuvimos que buscar eso para tenerlo en cuenta para las demás sedes. Eso es para la ONT, ¿no es cierto? Entonces yo se las voy a escribir ahora. A lo mejor esa no estaba, pero es Quintey Gato, algo así. Sí. La de la OLT funciona el admin, aunque me quedaron algunas dudas. Cuando uno la apaga y la vuelve a encender, se borran las VLAN que teníamos. En este caso, cuando hacíamos los prácticos, después la apagábamos. No sé si es parte del firmware o es parte de las propiedades que tiene ese usuario, en particular el admin. No sé si hay otro superusuario para la OLT. Jorge, no sé si tú te ha pasado esa situación. Perdón, ¿cuál? Que la OLT, con las claves admin, cuando configuran las VLAN, el profesor te dice que cuando lo apagan y la vuelven a encender, como que esa VLAN se borra. Entonces no sabes si es que es por un problema de la clave o si es por o se requiere, digamos, una clave super administrador también para... No, ¿sabes lo que me ha pasado de repente ahí? Es que hay una configuración que se llama el OHMI, creo que es, o OCHI, pero está en la PPT, que es que la OLT administra ciertos parámetros de las ONUs, ¿ya? Entonces, a veces eso se desengancha y genera que se resetee el tema de las VLAN y se pierde. Por más que uno ponga la VLAN en 100, después se sale. Entonces, lo que yo he hecho en esos casos es que la ONU le deshabilito esa administración desde la OLT. Ok. Y bueno, lo otro también importante que por el lado de la ONT también se puede hacer un backup de la configuración, que suele mucho pasar que en el equipo casa cliente los ICP se quejan mucho porque a veces los clientes como que apretan el reset y resetean de fábrica el equipo. Entonces se va a la VLAN, digamos, por defecto, que es la VLAN 1. Entonces, claro, el equipo tampoco deja de responder. Entonces ahí lo que hay que hacer, después de haber configurado todos los aspectos de la ONT, se le puede hacer un backup para que quede como la configuración base del equipo. Que también tenemos algunos manuales que se los vamos a ir compartiendo. No sé si tienen algún drive o algo que podamos enviárselos para que todos puedan verlo. No sé si alguien tendrá algo así. Entonces puedo ir subiendo todos los manuales y todas las aplicaciones que tenemos para la OLT y ONT de distintas configuraciones. Por ejemplo, cómo hacer el backup o por ejemplo, cómo configurar desde cero una OLT. Entonces, si por ahí alguno me puede ayudar con eso, yo redirijo, digamos, ese contenido a ese drive o no sé, a lo mejor comparten algún FTP, no sé. Sí, quizás en este caso me lo podrían mandar a mí la información y yo después la comparto a través del SharePoint.
Perfecto. Entonces, les voy a armar una carpetita con los manuales, con estos artículos que nosotros le llamamos de qué hacer cuando el equipo no funciona, que son cosas que también hemos ido generando cada vez que nos encontramos con situaciones, digamos que pueden pasar en realidad, y muchas veces a veces son temas de configuración. Entonces, va bien explicado ahí el paso 1, paso 2, y bueno, cuando ya excede eso, ya es cuando nosotros nos entramos a ayudarlos con resolver esa problemática, ¿ya? Y claro, efectivamente la ONT, bueno, ahí volvió el canal, no estaba viendo la pantalla, volvió el canal, así que está funcionando, eso es importante. Así que, no sé, Felipe, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Aquí parece que alguien levantó la mano. Felipe Campos, pero no sé si quedó ahí, ya nos había quedó, respondido sí, ya. Sí. Perfecto. No, había quedado levantada nomás. Sí, Ya, era perfecto. eso que con la entrega de esta capacitación ya podemos meter, entre comillas, más manos. Ya, yo saqué el MikroTik que estaba ya, ocupé otros de sede para evitar algún problema, porque puse otras configuraciones. Entonces, para evitar que los alumnos cometieran alguna equivocación, algo, estábamos ocupando otros MikroTik, no el que está en la maqueta, pero el práctico era en realidad lo mismo, pasar las diferentes VLAN para hacer el servicio del triple pack. En este caso alcanzamos a pasar los 3 servicios. Claro, totalmente. Hay sedes que tienen más recursos que otras. No sé. o que tienen ahí algún equipo más entretenido y que pueden hacer todo. O sea, como dijo Jorge, ustedes podían incluso pasar telefonía. Con la configuración particular podrían, dentro de todo, entregarle a la OLT la VLAN tanto para lo que es telefonía y hacer, digamos, esa experiencia también para los alumnos, ¿ya? Así que... El profesor Jorge Carrillo, de acá de la sede sur, él hizo un diagrama de conexionado de esto, así que también lo va a compartir y lo enviamos dentro de la misma carpeta para todos. Perfecto. Ok, Felipe, no sé si con esto podemos cerrar la capacitación. Ante todo, muchas gracias por darse el tiempo de escucharnos y esperar que le haya aclarado las dudas que pudieran haber tenido de la maqueta. Y también las capacidades que la verdad que tienen varias cosas que podrían ahí generar para los alumnos, y lo importante que estos equipos que se instalaron son equipos que están en el mercado. O sea, son equipos que, no sé, tenemos 20 hoteles con este equipo Wellap, por ejemplo, tenemos OLTs por todo Chile entregando servicios de internet. Entonces, son equipos que lo importante es que los van a conocer los alumnos, y cuando se encuentren en la parte laboral les va a tocar por ahí a lo mejor ver algo como esto o muy similar, y van a poder resolver dudas y consultas, digamos, en las áreas que les correspondan, ¿ya? Así que, bueno, Felipe, no sé si hay algo más que quieras agregar para poder cerrar, digamos, la capacitación. No, eso era, agradecido de todo. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Que estén muy bien y suerte con el proyecto ahí PTV FTTH. Bien. Saludos a todos, muchas gracias, Nicolás. Gracias a ti, Felipe, que estés bien. Gracias al profesor Jorge Carrillo también por la disponibilidad aquí en la sede. Sí, agradecido, él fue el que nos permitió ahí lograr entrar al equipo, así que funcionó ahí, nos costó un poquito, pero funcionó perfecto ahí cuando Jorge lo estaba explicando paso a paso. Bien, muchas gracias, saludos. Ya, pues que estén muy bien, gracias.